Los saludo a todos ustedes en la paz del Señor, agradeciéndoles, por supuesto, como cada semana, por estar allí conectados para una nueva clase de este curso bíblico que hemos titulado El Reino de Dios. Tenemos varios cursos bíblicos en la Facultad Bíblica. En este momento estamos preparando el curso bíblico Principios del Liderazgo, que lo vamos a dar en el segundo semestre de este año. Pero este es uno de los cursos bíblicos que le hemos llamado El Reino de Dios, que consiste en dos módulos. Módulo 1, que ustedes han estudiado en el segundo semestre del año pasado, y en el módulo 2, que estamos estudiando en este primer semestre de este año. Así que estamos en el módulo 2 del curso bíblico El Reino de Dios, y yo les doy la bienvenida una vez más. El texto lema, ustedes ya saben, es Hechos 17:11, es el texto lema para todo este curso, y es un texto, una escritura bíblica que los impulsa a ustedes a recibir las enseñanzas con toda solicitud, las enseñanzas obviamente de la palabra de Dios, y luego escudriñar cada día las escrituras para ver si las cosas que les estamos enseñando son así o no son así. Eso es una responsabilidad de ustedes, el escudriñar las escrituras para verificar si las cosas son así. Hoy nos toca el tema ¿quiénes son la congregación de Yahweh Dios? ¿Quiénes son la congregación de Yahweh Dios? Es un tema muy importante, porque muchas cosas de esto, muchas cosas de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra relación con Dios y de nuestra relación con los hermanos en la fe, depende de la respuesta que obtengamos a este interrogante. ¿Quiénes son la congregación de Yahweh nuestro Dios? Entonces, este es el tema que nos convoca hoy. Vamos a tratar de desarrollarlo de la manera más clara que me sea posible. Por supuesto que he armado pantallas para que ustedes puedan ir siguiendo los textos, o sea que algunas porciones de esta clase, algunas partes de esta clase las vamos a poder seguir a través de pantallas y otra parte probablemente no sea simplemente explicación. Muy bien. Les pongo, mientras estornudo tranquilo, la pantalla grande para que la disfruten. Así ahí ustedes pueden ver a un grupo de creyentes que están estudiando las Sagradas Escrituras. Un grupo de creyentes que están estudiando las Sagradas Escrituras. Obviamente estos creyentes son parte de la congregación de Yahweh nuestro Dios, que es el tema de hoy. Sin más introducción, vamos a comenzar con la definición. ¿Qué es la congregación de Yahweh? Pero digo que es un tema muy importante, es fundamental para nuestra fe, es fundamental para nuestra relación con Dios y para nuestra relación con los hermanos. Entonces, prestemos atención a ver qué nos indican las Sagradas Escrituras al respecto. ¿Qué es la congregación de Yahweh? También llamada bíblicamente la Iglesia de Dios. Ustedes lo van a ver, por ejemplo, en 1 Timoteo, definido como, o mencionado como, la Iglesia de Dios. Vamos a ver ahí. 1 Timoteo capítulo 3, vamos a leer algunos versículos que ustedes los tienen allí en su pantalla. Dice, pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Ven? Ahí le llama la iglesia de Dios. El versículo 14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte
en la casa de Dios, él le llama la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Qué hermosas definiciones que encontramos en esta carta que le mandó el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Entonces, ¿quiénes son, según las Escrituras, los miembros de la congregación de Yahweh? ¿Quiénes son? Entonces vamos a ver uno por uno estas definiciones, estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, no son definiciones, son nombres, son denominaciones, maneras de llamarles que tiene las Sagradas Escrituras a los miembros de la congregación de Yahweh. Usted ve que ahí tiene los discípulos de Jesucristo, una de las maneras de llamarle, de las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, ustedes ven los redimidos con la sangre de Jesucristo. En tercer lugar, usted lee allí los bautizados. Cuarto lugar, los miembros del cuerpo de Cristo. Quinto lugar, las piedras vivas. Y en sexto lugar, se los llama también los santos. Así que vamos a ver cada uno de estas 6 denominaciones o maneras de llamarlos, maneras de nombrarlos, que encontramos en las Sagradas Escrituras. Vamos entonces a la primera, de las que mencionamos recién. Los discípulos de Jesucristo. Los discípulos de Jesucristo. La congregación de los santos está integrada solamente, y acá esta es una palabra que ya vamos destacando para poder continuar y que usted entienda el resto de la lección que hoy nos toca. Está integrada, la palabra es solamente. Algunos dirían pura y exclusivamente, como usted quiera, solamente por los discípulos de Jesucristo. La congregación de los santos, la congregación de Yahweh, que es el tema de hoy, está integrada solamente por los discípulos de Jesucristo. Vemos, por ejemplo, en Isaías, leemos Isaías 8:16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Estamos hablando de un libro del Antiguo Testamento, del profeta Isaías. Está hablando, sella la ley, ¿entre quiénes? Entre mis discípulos. Vamos al Nuevo Testamento, Mateo 10, 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Y ahí, Señor Jesucristo se está refiriendo a sus discípulos. A ver otro texto, Mateo también, dos capítulos más adelante, 12:49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Miren lo que dijo Yeshua, en relación con sus discípulos. Extendiendo su mano hacia ellos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Vamos a Marcos 4:33. Dice, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Vemos Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, o sea, llevando mucho fruto, seáis así mis discípulos. Vemos en Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quiénes se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía? A los discípulos. Yo sé que últimamente unos cuantos, y lo he escuchado y se escucha por las redes permanentemente, muchos se avergüenzan de ser llamados cristianos. Se avergüenzan. Y dicen, no, eso es cuando alguien habla algo y no les gusta lo que dice, dicen, no, eso es cristianismo, como si fuera algo grave, una ofensa. Yo no creo que la gente de Antioquía, los hermanos nuestros de Antioquía, de la iglesia primitiva en Antioquía, se hayan ofendido porque les llamaron cristianos. Porque cristianos quiere decir esclavos de Jesucristo. Eso es lo que le quisieron decir, ustedes son esclavos de Jesucristo. Se llamaron cristianos. Yo no creo que se hayan ofendido. A mí si me dicen cristianos, no me ofende. Es más, yo mismo me considero un cristiano. Sin embargo, aún amigos míos que han entrado en una corriente teológica que le llaman las raíces, ¿no? Las raíces hebreas, hasta me han dicho, por favor, no digas eso, porque eso es cristianismo. Bueno, me siento honrado si me dicen cristianos. Porque leo Hechos 11:26, que a los discípulos, no a cualquiera, no a estos que ellos dicen que los cristianos, no sé qué seremos, discípulos, quién sabe de quién, a lo mejor de Constantino, no sé, pero la verdad es que lo que dice la Escritura es que a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que yo me considero un cristiano, porque me considero un discípulo de Jesucristo. Y en Hechos 13:52 dice algo hermoso. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Estaban llenos de qué? De gozo y del Espíritu Santo. Ahí tiene la pantalla completa. Si alguno después quiere, ¿vieron cómo hacen? Toman foto de la pantalla. Bueno, ahí tiene la pantalla completa. Dijimos también que se los llamaba los redimidos con la sangre de Jesucristo. Los miembros de la congregación de Dios también se los ha definido como, o nombrado como, los redimidos con la sangre de Jesucristo. Y en realidad es así, porque los miembros de la congregación son aquellos que han sido redimidos con la sangre de Jesucristo, por lo menos según lo explica el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso. ¿Se acuerdan cuando los mandó a llamar a todos los pastores de Éfeso, de la iglesia en Éfeso, los mandó a llamar a Mileto para despedirse y para darles sus últimas instrucciones? Y les dice en Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La que Él redimió con su propia sangre. Los redimidos con el precio de la sangre de Jesucristo han sido constituidos en miembros de su cuerpo. Miembros de su cuerpo, cada uno con una función específica, dada por el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que también habitó en Jesucristo, ha dado a cada uno dones del Espíritu, derramados sobre la vida de cada uno de los redimidos, para ejercer esos dones para la mutua edificación. Qué hermoso que es. Yo lo vengo diciendo diciendo las mismas palabras prácticamente desde hace poco más de 25 años, tal vez 26.
Sin embargo, cada vez que las digo me parecen hermosas. Aquellos que han sido redimidos con la sangre de Jesucristo, que han sido redimidos con la sangre de Jesucristo. A ver, déjenme ver. Perfecto. Ahí hay un error. En el C son los bautizados. ¿Se acuerdan que lo vimos recién? No lo puedo corregir porque tengo grabado el PowerPoint, pero ahí ustedes en el C pongan los bautizados. Los bautizados. ¿Quiénes son los bautizados? Aquellos que a través del bautismo se han añadido a la iglesia. Miren Hechos, cuando descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés del año 30 de la era común, Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Por qué era tan importante que sean bautizados? Porque el bautismo los añadía a la congregación de Yahweh. ¿Qué es lo que estamos estudiando? El bautismo es lo que añade a una persona a la congregación de Yahweh. Por eso dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. ¿Ven? Ahí la palabra añadieron. Se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Acuérdense que este punto C, que le repetí otra vez, los redimidos, no es los bautizados. Y el D es los miembros del cuerpo de Cristo. Miembros del cuerpo de Cristo. Qué definición tan interesante. Qué figura tan interesante. Diría yo, qué metáfora. La metáfora que utiliza las Sagradas Escrituras, la Torá del Nuevo Testamento, para referirse a la congregación de Yahweh. Los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué los miembros? Porque entre todos los miembros, juntos, forman la imagen visible de Cristo. Todos los miembros juntos, ¿cuál es mi imagen visible? El conjunto de mis miembros. Mi mano sola no es mi imagen visible, ni la otra sola tampoco. Pero las dos manos con sus antebrazos, más sus brazos, más su tórax, la cabeza, más las piernas, todo el cuerpo, ustedes me miran y dicen, ese es Horacio. Ese es Horacio. Qué imagen tan hermosa que es que cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo y entre todos nosotros somos la imagen visible del mismo Jesucristo. Y la Escritura dice que somos miembros del cuerpo de Cristo, esto es, de su carne y de sus huesos. De su carne y de sus huesos. Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y 1 Corintios 12 agrega, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sigue en 1 Corintios 12, a ver, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Seguimos con 1 Corintios 12, en el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora vamos a Efesios, el libro teológico por excelencia. Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia,
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿No les parece hermoso todo lo que acabamos de leer? Pero también la Escritura nos llama las piedras vivas. Piedras vivas. ¿Cómo pueden ser piedras vivas? Y fuimos a la escuela primaria y después a la escuela secundaria y nos enseñaron que hay 3 reinos. Ah, me acuerdo yo, era chiquito. Alguna vez era chiquito también. Y nos enseñaron que había 3 reinos. Reino mineral, vegetal y animal. Pero de los 3 reinos, 2 de ellos nada más tenían vida. El vegetal y el animal. Pero acá está usando un reino, hay un elemento de un reino, el mineral, que en la escuela nos enseñaron que no tenía vida. Y fíjense que está diciendo que cada uno de nosotros somos una piedra, pero viva. O sea que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el Ruach del Señor, cuando inspiró esta palabra, cambió lo que nosotros estudiábamos en la escuela, que en el reino mineral no hay vida. Y está diciendo que cada uno de nosotros somos una piedra viva. Está diciendo que los discípulos de Jesucristo, que son la congregación de los santos, también son llamados piedras. Se trata de piedras vivas que se edifican mutuamente para constituir un templo santo, para morada de Dios en el Espíritu. Piedras vivas. Dios no va a morar en un lugar muerto. Acuérdense, Dios no va a morar. Que estoy sacando el celular de internet porque me olvidé, para que no me use recursos. Ahí está, ya lo saqué, y hacía un ruidito también. Interesante que Dios no va a morar en un lugar muerto. Donde Él mora, aunque sea piedras, para que Él more en ese lugar, las piedras tienen que ser vivas. Porque Dios con la muerte no tiene nada que ver. Entonces, aún las piedras, que son objetos inanimados, muertos, para que Dios more en ellas, tienen que convertirse en piedras vivas. Qué hermoso que es. Entonces son piedras vivas que como están vivas funcionan. Piedras vivas que se edifican mutuamente para constituir un templo santo para morada de Dios en el Espíritu y para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vemos en Efesios 2:19, a ver, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miren cómo nos llama también, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Pero sigue en este punto que estamos hablando de piedras vivas, dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo, ya sabemos que Jesucristo es la vida. Ese camino es la verdad y es la vida. Pero en el 21 habla de nosotros y dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 1 Pedro 2:4 complementa esto diciendo, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y creo que finalmente, a ver si el 6 dijimos, A, B, C, D, E, F, exacto, F es el número 6, nos llama los santos. Qué paradoja, ¿no? Porque una persona para ser nombrado un santo por el Vaticano,
primero tiene que cumplir una serie de requisitos, inclusive hacer algunos milagros en su nombre, o sea, en nombre propio, después ser beatificado y después, no sé con qué condiciones, tiene que ser, recién se lo nombra santo. Pero la Biblia dice que cada uno de nosotros, los miembros de la familia de Yahweh, los miembros de la congregación de Yahweh, los discípulos, las piedras vivas, los miembros del cuerpo de Cristo, los bautizados, somos los santos. ¿Qué quiere decir santos? Santos significa apartados. En este caso, apartados del mundo para pertenecer al reino de Dios. Es decir, los apartados del mal para hacer el bien. Y siempre acuérdense de esto porque esto lo insisto mucho. Santo no es solamente apartado del mal. Bíblicamente, santo no es solamente apartado del mal. Bíblicamente, ser santo es ser apartado del mal para hacer el bien. Leemos en el Antiguo Testamento, en la Torá, Levítico 27, la Torá del Antiguo Testamento. Santificaos. ¿Bien? No está diciendo que nosotros mismos nos tenemos que santificar, nos está mandando a santificarnos, nos está mandando a apartarnos del mal para hacer el bien. Y hacer el bien no es ni más ni menos que obedecer las instrucciones de Dios contenidas en su Torá completa, la Torá del Antiguo y la Torá del Nuevo Testamento. Entonces ahí Levítico 27 está diciendo: santificaos pues y sed santos, porque yo, Yahweh, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Yahweh, que os santifico. Me encanta Efesios 5, 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Para qué se entregó Yahshua por la iglesia? ¿Por qué? Lo dice allí en el 25. Por amor. ¿Y para qué? Porque siempre tiene que haber un para qué. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Realmente es una hermosa palabra. También en este sentido de ser santos, leemos: mas vosotros, 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Ve? La renovación del pacto sinaítico, la renovación del pacto de bodas, la confirmación, diría yo, de la renovación del pacto de bodas que hizo Yahweh Dios con su congregación allí en el monte Sinaí. Y acá lo está confirmando el apóstol Pedro en su primera epístola, diciendo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede
conforme a la voluntad de Dios, intercede. Y te pregunto, querido pastor, líder, maestro, servidor de Dios, querido estudiante, te pregunto, ¿por quiénes intercede el Espíritu de Dios conforme a la voluntad de Dios? ¿Por quiénes intercede? Y ustedes lo tienen ahí en ese versículo. Leo todo el versículo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Miren la importancia de ser santo. Santo porque Dios es santo. Miren la importancia de ser santo. Les voy a dar un texto más. Leamos otro texto más a ver. 4 textos más. 4 textos más en una sola pantalla. Miren la pantalla. Dice Efesios 1:3. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo? ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 2:19, lo acabamos de leer. Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a quienes. ¿A quiénes? ¿A quiénes quiere perfeccionar? Nuestro Señor Jesucristo resucitado y ascendido, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que hagan la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y la verdad que Apocalipsis 14:12, yo conozco muchas personas, muchos cristianos, creyentes, que no les gusta Apocalipsis 14:12. Pero Apocalipsis 14:12, alumnos queridos, yo les recomiendo, les aconsejo que lo escriban en un papel y lo peguen en su heladera, para que cada vez que van a abrir la heladera lean Apocalipsis 14:12, péguenlo en la tapa de su laptop, de su computadora, para que cada vez que van a abrir la computadora, antes de abrirla, lean Apocalipsis 14:12. Algunos les digo que lo peguen en el baño, vamos a decir en el espejo, así que cada vez que van al baño y levantan la vista para mirar el espejo, o para mirarse en el espejo, lean Apocalipsis 14:12, y a los más atrevidos, a los alumnos más atrevidos, péguenlo en el azulejo, en la cerámica delante del inodoro. Se lo voy a leer. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cómo? ¿No era que los mandamientos están abolidos? ¿No es que Yahshua vino a abolir los mandamientos? ¿No era que Yahshua clavó los mandamientos en la cruz, clavó la ley en la cruz? No es que ya no existen más, que ahora vivimos en la gracia, que los mandamientos no existen más. Estamos hablando de Apocalipsis, miren. Todavía no llegamos ahí. Todavía no llegamos a esa época. Y miren lo que va a pasar en esa época. Miren quiénes son los santos. Porque es muy esclarecedor leer Apocalipsis y saber quién llega hasta ahí. Todos van a llegar
algunos para perdición y otros para vida eterna. Miren el que dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué hermoso texto, ¿no? Vale la pena pegarlo en todos esos lugares que yo les comenté antes. Sí, claro que vale la pena. También podemos agregar a todo esto que acabamos de decir, que llamamos discípulos a los creyentes, a la congregación de Yahweh, porque estos son aquellos que están transitando el proceso de aprender. Por eso es lo que significa la palabra discípulo. La palabra discípulo significa alumno. La palabra discípulo significa estudiante. La palabra de discípulo significa aprendiz. Entonces, obviamente, discípulos son aquellos que están transitando el proceso de aprender las instrucciones de Dios para que sus vidas den en el blanco. No son los que un día recibieron a Cristo, hicieron una oración, lo que se ha llamado teológicamente la oración del pecador, diciendo me arrepiento de mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida, etc. Sabemos la oración, no quiero yo parafrasearla, ni siquiera decirla de memoria, por respeto por supuesto, porque todos hemos hecho esa oración y todos la seguimos haciendo, y es correcto hacerla. Pero esa oración nos permite entrar por la puerta de entrada al reino de Dios, y esa puerta de entrada es Jesucristo. Es cuando lo recibimos en nuestro corazón, es cuando entregamos nuestra vida a Él, es nuestra primera oración de fe, pero esa entrada al camino tiene un camino por recorrer. Esa entrada al camino, a través de la fe que se materializa. Escuchen esto, la verdadera fe se materializa en el bautismo. Porque es el primer mandamiento que recibimos del Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que esa oración de fe sin el bautismo es fe sin obras. Está muerta. Entonces, esa oración de fe materializada en el bautismo nos da la entrada a ese camino, y ese camino es un proceso de aprendizaje de las instrucciones de Dios para que nuestra vida den en el blanco. Por eso nos llama discípulos la Escritura. Estamos en el proceso del aprendizaje. Debemos tener en cuenta que los primeros discípulos estuvieron más de 3 años, y yo les diría más de 4 años, escuchando las enseñanzas de Jesucristo, el gran maestro, el rabí, que era la Torá de Yahweh hecha carne, y que estuvo durante todo ese tiempo enseñándoles las instrucciones de Dios para que la vida de ellos diera en el blanco. Pero sabiendo que el gran maestro de Torá no solamente enseñó a sus discípulos las instrucciones de Dios para que la vida de ellos dé en el blanco, sino que las enseñó para que sus discípulos, te dicen, la aprendieran, sí, por supuesto, la aprendieran y su vida den el blanco, pero no solamente para que la aprendieran, para que su vida den el blanco, sino que la aprendieran para que también sus discípulos reprodujeran ese mismo modelo. ¿Cuál es el modelo? Enseñanza de la palabra de Dios, enseñanza de las instrucciones de Dios, enseñanza del Evangelio del reino, enseñanza de las instrucciones de Dios, enseñanza de la Torá de Dios que enseñó Jesucristo. Jesucristo enseñó a sus discípulos y ellos siguieron el mismo camino enseñando también a otros. Y esos otros continuaron enseñando a otros. De modo que en aproximadamente 300 años
se transformaron. Dijimos en el aposento alto, esperaron el día de Pentecostés, esperaron en el aposento alto. No quiere decir que cuando descendió el Espíritu Santo estaban en el aposento alto. Pues cualquiera que conozca la Torá sabe que no estaban en el aposento alto. Y cuando dice que llenó la casa o en la casa, la palabra casa es diferente a una casa como esta casa o la palabra que se usa como casa para definir la casa de Yahweh, el templo de Jerusalén. Así que esto es tema para otra enseñanza, pero lo concreto es que esos 120 que estuvieron esperando esos 10 días hasta el día de Pentecostés, esos 120 en aproximadamente 300 años se transformaron en más de 5 millones de discípulos. Y al día de hoy son millones y millones durante los 2000 años y en la actualidad en toda la redondez de la tierra, a partir de esa, lo que podemos llamar esa multiplicación de discípulos en discípulos. Multiplicación de discípulos en discípulos. Esto coincide literalmente con el modelo que el maestro Pablo le transmitió a su hijo espiritual Timoteo. 2 Timoteo 2:2, lo he repetido hasta el cansancio. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es la multiplicación de discípulos en discípulos. Anote esa frase, le va a servir. Multiplicación de discípulos en discípulos. Entonces, cuando hablamos de reunión congregacional, porque ya hemos definido qué es la congregación de Yahweh, ya lo hemos definido. Pantalla tras pantalla, ustedes han visto textos y textos, escritura tras escritura, que nos han servido para que tengamos clara en nuestra mente, en nuestro corazón, la definición de lo que es la congregación de Yahweh. Ya definimos la congregación. Ahora, cuando esa congregación está junta, cuando, vamos a decirlo mejor, porque la congregación es que está junta, no hay duda, si no sería la palabra congregación. Entonces vamos a decir, cuando los miembros de esa congregación, que hemos definido claramente, los miembros de esa congregación de Yahweh, están juntos, entonces recién podemos hablar de reunión congregacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la reunión del encuentro de esas personas que acabamos de definir. ¿Quiénes son? Los redimidos por la sangre de Cristo, los bautizados que se han añadido, los miembros de su cuerpo, las piedras vivas que forman el templo santo para morada de Dios en el Espíritu, los discípulos que están transitando el proceso de aprender las instrucciones de Dios para que sus vidas den en el blanco, la familia de Dios. Esta es la congregación de los santos. Bien, ya hemos definido quiénes son los miembros de la congregación de los santos y ya hemos definido cuándo son congregación, es decir, cuando están reunidos. Ahí se convierten en congregación, cuando están reunidos. Por lo tanto, la reunión congregacional de los santos no es lo mismo que la reunión general abierta al público. No es lo mismo. No es lo mismo la reunión congregacional de los santos que la reunión general abierta al público. Y usted dice, bueno, pero hasta ahora lo único que tenemos en nuestra iglesia es la reunión general abierta al público cada domingo, a la que asisten personas que vienen por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, por quinta. No importa de dónde vengan, ya sea de los grupos de evangelismo y discipulado de Casa de Familia, o que vengan de los diferentes eventos evangelísticos, que vengan de campañas evangelísticas, que vengan de invitaciones de algunos hermanos que invitan a gente nueva a venir, o que pasaban por la puerta
Como se dice habitualmente, pasaban por la puerta, vieron luz y entraron porque tenían alguna necesidad o porque tenían curiosidad de saber de qué es lo que se hablaba allí adentro. En definitiva, han venido a esa reunión general abierta al público, lo cual no es la reunión congregacional de los santos. Podemos decir que toda esa gente que vino o son simpatizantes o son seguidores, pero todavía no son discípulos. Por lo tanto, si no son discípulos, no son miembros no son discípulos en los términos que hablábamos recién. Ustedes dicen, pero no, si están en un grupo de evangelismo y discipulado y le estamos enseñando, son discípulos y ellos están aprendiendo. Bien, no son discípulos en los términos de los textos que hemos leído recién en las definiciones. ¿Por qué? Pues no se han bautizado, por lo tanto no son miembros de la congregación de los santos. Simple. No se han bautizado todavía, por lo tanto no son miembros de la congregación de los santos. Entonces, debemos entender muy claramente a qué se refiere el Nuevo Testamento cuando habla en el capítulo 12 de 1 Corintios acerca del funcionamiento de la iglesia. Si no, no lo vamos a entender. No vamos a entender 1 Corintios 12, no vamos a entender el funcionamiento de la iglesia o otros pasajes, tales como, por ejemplo, Hechos 2:41 y 42, que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Se acuerdan que lo leímos recién? Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, no vamos a entender, vamos a tener una ensalada rusa en la cabeza donde vamos a estar confundiendo lo que son estos que menciona Hechos 2:41 y 42 con aquellos que vienen de todos esos lugares que les mencionaba antes, pero que todavía no están bautizados. Porque este pasaje empieza en el versículo 41 diciendo que se trataba de los que fueron bautizados. En Hechos 2:46 y 47 también se los menciona diciendo: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa iglesia descrita en Hechos de los Apóstoles es la congregación de los santos. Es la iglesia. Es en hebreo la Kehilá, en griego la eclesía. Es el pueblo de Dios. Es la familia de Dios. La identificación más adecuada sería la congregación del Señor. Entonces ahora estamos entendiendo las razones por las que muchos, queriendo retornar a las formas bíblicas, miren que estoy diciendo, qué cosa importante, muchos pastores, muchos miembros, muchos líderes, queriendo retornar a las formas bíblicas de funcionamiento de la iglesia, intentaron aplicar las instrucciones del Nuevo Testamento a la reunión general abierta al público del día domingo, o del día que ustedes quieran, pero la reunión general abierta al público. Y no lograron que funcionara. Entonces empezaron a pensar que las instrucciones bíblicas de funcionamiento a lo mejor fueron dadas para otra época de la iglesia y no para esta época. Y la verdad es que no se dieron cuenta de que esas directivas bíblicas no están dadas para la reunión general abierta al público. Ya sea que esa reunión se realice el domingo, el sábado o cualquier otro día de la semana, no están dadas para la reunión general abierta al público. Las instrucciones para el correcto funcionamiento
dadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son para la reunión congregacional de los santos, es decir, para la congregación de Yahweh, para el cuerpo de Cristo, para quienes son parte del cuerpo de Cristo, para el cuerpo de Cristo funcionando con sus miembros, para el templo santo formado por esas piedras vivas que constituyen ese templo santo, para los que son discípulos comprometidos, una emuná comprometida, leal, para los bautizados que se han añadido al cuerpo de Cristo, en definitiva, para la familia de Dios, para los santos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Por desconocimiento, nada más que por eso, por desconocimiento, la mayoría de las iglesias locales no están realizando la reunión descrita en la Biblia, que nosotros estamos denominando reunión congregacional de los santos, no la están realizando. De las iglesias que yo conozco, que son muchas. En muchas he ido a predicar, en otras soy amigo de los pastores, muchas. Y en otras las he conocido a lo largo de mi vida. Y les aseguro que la mayoría de las iglesias locales que yo conozco no están realizando la reunión descrita en la Biblia, que en este capítulo estamos denominando reunión congregacional de los santos o reunión congregacional de los miembros. Pero sí he encontrado muchos que están tratando de forzar el funcionamiento para que todas esas instrucciones acerca de la participación, por ejemplo, de la mesa del Señor, de comer la cena del Señor, de la adoración como cuerpo, de la mutua edificación, de la exhortación mutua, de orar unos por otros, de que si alguno tiene palabra, o tiene salmo, o tiene doctrina, o profecía, lengua, interpretación, de dar diezmos y ofrendas para el sostenimiento de la iglesia. Es decir, todo eso que está dado para el funcionamiento de la reunión congregacional de los discípulos, están tratando de forzarlo para poder hacerlo, porque no quieren ser antibíblicos, pero lo están intentando hacer en la reunión equivocada. En definitiva, están tratando de aplicar las escrituras que se refieren a la estructura y la forma de las reuniones de los miembros del cuerpo, forzándolas para aplicarlas en una reunión para la cual no fueron dadas. Por eso no saben dónde meter la cena del Señor. Por eso. Ahora lo van a entender. Por eso no saben dónde meter la cena del Señor. Entonces no la pueden hacer todos los domingos. Entonces la vamos a hacer una vez por mes. Entonces tampoco nos hace perder mucho tiempo, la vamos a hacer una vez cada 3 meses. Otros dicen, no nos cabe ahí porque hay gente inconversa, tenemos un problema, tenemos un lío, la vamos a hacer cada 6 meses. Y otros dicen, no, porque la cena del Señor es la Pascua, la vamos a hacer una vez por año. Y otros no la hacen nunca. Están tratando de hacer cosas que son para la reunión de la familia de Dios, la mesa familiar es para la familia. Las cosas que son para la familia de Dios, la mesa del Señor y la cena del Señor, es una reunión donde está la familia de Dios, a lo mejor algunos, y un montón de gente que no son de la familia de Dios porque no están bautizados. Algunos no han recibido ni siquiera a Cristo. Algunos ni siquiera se han arrepentido de sus pecados, no han hecho teshuvá. Entonces debemos entender que bíblicamente existían distintos tipos de reuniones según sus propósitos, y entendiéndolo podemos hacer funcionar cada reunión de acuerdo con un modelo adecuado a las instrucciones emanadas de las Sagradas Escrituras. Cada reunión con el modelo bíblico para esa reunión. No confundir. La razón por la que este conflicto que se presenta de cuándo hacemos la cena del Señor, no estaba presente en la iglesia neotestamentaria, es sencillamente porque todos los fundadores de las iglesias locales eran judíos. Todos los fundadores de iglesias locales eran judíos. No había gentiles.
Todos los apóstoles eran judíos y conocían las Escrituras. Ellos no habían arrancado su ministerio con el Nuevo Testamento, porque ni siquiera había Nuevo Testamento en ese momento. Ellos tenían como referencia la Torá, los profetas y los salmos, de donde habían aprendido lo que era verdaderamente la congregación del Señor y cómo debía funcionar. Repito, toda la iglesia formada por Jesús estaba integrada por judíos. Tanto los discípulos que habían sido instruidos por él durante más de 3 años, más de 4, y que en definitiva fueron los 120 que esperaron el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto en Jerusalén, hecho que sucedió el día de Pentecostés del año 30 de la era común, probablemente en el templo, en que el Espíritu Santo dio la Torá de Dios en la mente de ellos y la escribió en sus corazones de acuerdo con la promesa. ¿Qué promesa? Jeremías 31, 31 al 33. Y aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Por supuesto, porque era un pacto de boda, ¿no? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y será ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y eso se cumplió el día de Pentecostés del año 30, en el derramamiento del Espíritu Santo que está descrito en Hechos capítulo 2. La iglesia primitiva todavía no tenía escrita la instrucción de funcionamiento contenida en el Nuevo Testamento, pero no tenía. 1 Corintios 12, no tenía Romanos, no tenía Efesios, no tenía 1 Pedro, no tenía la instrucción de funcionamiento que nosotros tenemos escrita en el Nuevo Testamento. Pero al ser judíos, estaban acostumbrados a las instrucciones que Dios había dado en la Torá, en los profetas y en los salmos, es decir, en el Antiguo Testamento. Recién cuando se fueron agregando los gentiles a la congregación de Yahweh, los apóstoles comenzaron a enviarles instrucciones de funcionamiento. Pero ellos no la necesitaban. Los gentiles eran los que la necesitaban porque no sabían. Entonces aquí adquiere especial relevancia el texto de Éxodo 12:48, que dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Ningún incircunciso comerá de ella. ¿Por qué les leo esto? Porque aquí la Torá de Dios está hablando acerca de quiénes son aquellas personas que son consideradas por el Señor, que son parte de la congregación de Yahweh, para poder participar de las reuniones de la congregación. En este caso está hablando de la Pascua, del Pesaj, de una cita con Dios, de una santa convocación, porque a esas reuniones en el Antiguo Testamento se las llama santa convocación. En algunas otras traducciones se las llama convocaciones sagradas, o de otras maneras. Vamos a usar la frase santa convocación, que es la que usa la Reina Valera del 60. No quedan dudas. Todos ellos tenían claro quiénes eran los miembros de la congregación de Yahweh. No tenían dudas. Porque si no eran miembros de la congregación, entonces no podían participar de las reuniones de la congregación o santas convocaciones. Era imposible. Tenían que ser miembros de la congregación. Y para ser miembros tenían que estar circuncidados. Entonces, habiendo entendido esto, si prestamos la debida atención a la Torá, veremos claramente identificados a aquellos quienes eran los miembros de la congregación del Señor. Y los apóstoles de Jesucristo no tenían ninguna dificultad para identificarlos, porque ellos sabían quiénes eran, porque conocían la Torá de Dios. Esto hace que cuando los apóstoles dieron instrucciones acerca del funcionamiento de la congregación,
en el Nuevo Testamento, no estaban pensando, pero ni remotamente, en gente de afuera. Es decir, no estaban pensando en incrédulos, simpatizantes y seguidores no comprometidos. Estaban pensando en la congregación y en quiénes son sus miembros, según Éxodo 12:48, que acabamos de leer, obviamente. Por eso, por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, en el capítulo 2, versículo 11, en él también fuisteis circuncidados. ¿Cómo es? Que se tuvieron que circuncidar, pues la iglesia de Colosas era una iglesia formada mayoritariamente por gentiles, por no judíos. Colosas no eran judíos. Entonces, ¿cómo dice que se tuvieron que circuncidar todos? Porque para ser miembros, y ahí lo está diciendo, mire, en él también fuiste circuncidados. Pero sigue diciendo, con circuncisión no hecha a mano. ¿Cómo fue hecha la circuncisión? De los colosenses, de los gentiles que se convertían a Dios. ¿Cómo fue hecha la circuncisión? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Las iglesias cristianas actuales tienen un conflicto que no han sabido resolver. Algunas celebran la Cena del Señor, como les dije, ¿no? Con alguna periodicidad para no... Los he escuchado, porque se pierde mucho tiempo. Pero la verdad es que el error no es ese, el error es que la hacen en la reunión general abierta al público, donde hay incircuncisos. Pero ahora entendemos que no se trata de la circuncisión de la carne. Significa que en esas reuniones hay gente nueva, que no son miembros, que tienen un compromiso con la iglesia, que no han pasado por las aguas del bautismo, que no son discípulos comprometidos con una verdadera emuná. En definitiva, hay gente que no pertenece a la congregación de Yahweh Dios y sin embargo se los empuja con la bandeja para que tomen la cena del Señor, es decir, el pan y la copa. Pero leímos que la Torá dice, ningún incircunciso comerá de ella. Lo que sucede es que algo que pertenece a la reunión de los discípulos, lo estamos sacando de esa reunión congregacional de los santos y se lo estamos dando a los incircuncisos, a personas fuera del pacto, de última, a personas que todavía, o sea, que están en un proceso y que todavía no han entrado en el nuevo pacto, que no han entrado al compromiso, en definitiva, que no pertenecen a la congregación del Señor. Los estamos obligando a tomar la cena del Señor y a hacer otras cosas más, que no es el tema mencionarlo acá, que solamente deben hacer los miembros de la iglesia. Y los estamos empujando y obligando, y pobrecitos ellos, y qué frustración para los que intentan hacer, que ellos lo hagan. No digo pobrecitos los pastores que intentan, digo qué frustración, porque muchas veces me han dicho que están frustrados porque no lo consiguen. Claro, pues lo están haciendo con gente que no ha circuncidado todavía su corazón, todavía no es miembro de la congregación de Yahweh. Entonces, esto está sucediendo, obviamente, porque las instrucciones contenidas en el Nuevo Testamento, referidas a la congregación de los santos, tanto las relacionadas con la intercesión, la intercesión, la mutua edificación, la exhortación mutua, la cena del Señor, los diezmos y ofrendas, el estudio profundo de la palabra de Dios, las quieren meter a presión, en una reunión general abierta al público donde como mínimo las personas no van a entender de qué se trata y se van a terminar aburriendo, como mínimo. O en otros casos se van a escandalizar cuando a algún hermano se le ocurra reprender a Satanás durante la intercesión. O en otros casos no van a entender nada y van a pensar que son una secta de dementes.
Todo esto porque están haciendo las cosas bíblicas en una reunión inadecuada. Son cosas bíblicas, pero en una reunión inadecuada. Lo que es para la reunión congregacional, lo quieren hacer en la reunión general. Vuelvo a repetir, lo que está diciendo Éxodo 12:48 es que para participar de la reunión congregacional o santa convocación, o sea, de las actividades que corresponden a la reunión congregacional, lo que es necesario es que primero entren dentro del pacto. En Israel la circuncisión era lo que los metía dentro del pacto con Yahweh Dios. Entonces estaba más que claro que nadie que estuviera fuera del pacto pertenecía a la congregación. Por lo tanto, también en el Nuevo Testamento, para participar de las actividades congregacionales, es necesario que las personas entren en el nuevo pacto o pacto renovado. Por eso dice, ningún incircunciso comerá de ella. Miren, alumnos, estudiantes, me estoy esforzando y ustedes se dan cuenta que me estoy esforzando. Me estoy esforzando para decirles de la manera más clara que me resulta posible que todo el modelo del Nuevo Testamento, es decir, que toda la morfología de la iglesia neotestamentaria, todo el funcionamiento descripto está dado para la reunión congregacional. Y los judíos del primer siglo, que eran los creyentes primitivos, entendían esto perfectamente porque conocían la Torá y sabían quiénes pertenecían y quiénes no pertenecían a la congregación de los santos. Sigamos haciendo todas las reuniones abiertas al público. Yo no estoy diciendo que no hagamos el resto de las reuniones, todas las reuniones, diferentes tipos de reuniones que podemos llegar a hacer. La reunión general abierta al público es importante, pero claro que sí, no lo estamos dudando, lo hemos enseñado. Entonces sigamos haciendo todas las reuniones abiertas al público que veníamos haciendo hasta ahora, sigamos. Pero estas reuniones son otra cosa. No son la reunión congregacional de los santos. Y si en tu iglesia local no están haciendo la reunión congregacional de los miembros, de los santos, entonces la solución no es que anulemos el Nuevo Testamento porque no lo podemos aplicar a la reunión general. Muchos han hecho eso. Anulan el Nuevo Testamento o parte del Nuevo Testamento porque no la pueden aplicar las instrucciones a la reunión general. No es la solución. Es tiempo de volver a las Escrituras y aplicar adecuadamente la palabra de Dios. Quiero aclarar a continuación, rápidamente, algo que en muchos casos ha producido muchas confusiones. Y se lo voy a hacer para que puedan leer los textos, con pantallas. Porque algunos han entendido que para pertenecer a la iglesia hay que circuncidar la carne. Y muchos lo están predicando, y yo lo he escuchado, y veo a veces, paso por alguno que lo está diciendo allí en YouTube, y veo que tiene miles, 10.000, 20.000, 30.000 personas que han visto la enseñanza. Bueno, justamente están enseñando que hay que para pertenecer a la iglesia hay que circuncidar la carne. Entonces, para que ustedes entiendan esto, les daré 3 textos claves para reflexionar. 3 textos claves para reflexionar. Primero, 1 Corintios 7, del 18 al 20. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Yo sé que muchos lo han aplicado esto con relación al divorcio, a la relación, qué sé yo, a cuántas cosas. No, se está refiriendo a la circuncisión. Cada uno en el estado que fue llamado, así se quede. Entonces, no estamos hablando
de la circuncisión del prepucio de la carne, es decir, estamos hablando de otro tipo de circuncisión, que es lo que me añade a la quejilá, a la congregación de Yahweh Dios, a la congregación de los santos en el Nuevo Testamento. Pablo está usando una claridad especial al dirigirse a la iglesia de Corinto, que es la iglesia más inmadura de la época, que es la iglesia donde más irregularidades y gente, niños espirituales con pleitos, contiendos, disensiones, a ellos justamente se lo está diciendo. Le está aclarando que al que tiene circuncidada su carne, esa circuncisión no le significa nada, no le es nada. Y al que no la tiene circuncidada, tampoco le significa nada. En realidad, lo que ustedes tienen que hacer es teshuvá. Esto es retornar al Padre a través de Jesucristo. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Para vivir en la casa del Padre, en el reino de Dios, conforme a su instrucción, esto es, conforme a la Torá. Esto es lo que se pide. Esto es lo que se pide. No olvidemos que Jesucristo es la Torá de su Padre hecha carne. Y por eso mismo, Él enseñó durante todo su ministerio la Torá, las instrucciones de Dios para que la vida de sus discípulos dieran el blanco. Por eso dice que la circuncisión no es nada, y la incircuncisión tampoco es nada, sino guardar los mandamientos de Dios, guardar los mandamientos de la Torá. Otro texto, 3 les dije. Otro texto dice, miren qué fuerte que es este, ¿no? En Filipenses, otra iglesia de los gentiles, o formados por gente que habían sido gentiles y ahora son conciudadanos de los santos, son miembros del pueblo de Israel. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Qué fuerte está eso, ¿no? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Le llaman mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esto se lo está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses, aclarándoles quiénes somos la circuncisión. Tenemos añadido otro elemento más. El primero, según 1 Corintios, es que la circuncisión somos los que guardamos los mandamientos de Dios contenidos en su Torá. Y en segundo lugar, acá le añade, según Filipenses, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El tercer texto, le dije que eran 3. Colosenses, otra iglesia formada por gentiles, por ex-gentiles. Colosenses 2, 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados. ¿Cómo? ¿Que los colosenses? A ver, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Lo leímos hace un rato. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, en tercer lugar, que ya lo leímos 2 veces este pasaje, según esta escritura, nosotros hemos sido circuncidados en la circuncisión de Cristo Jesús, quien cumplió la circuncisión en su carne al 8º día de haber nacido, pero hemos sido circuncidados en él, no con circuncisión hecha a mano, sino con la circuncisión del corazón, hecha de las 2 maneras que mencionamos antes. Primero, por guardar los mandamientos de Dios, esto es, las instrucciones de Dios para que nuestra vida den el blanco, y segundo, a los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Este es el tercer elemento añadido en este punto, que en Jesucristo fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano,
al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Se trata de la circuncisión del corazón, hecha de las dos primeras maneras que hablamos antes. Entonces, por tanto, todos nosotros, por esta circuncisión en Cristo Jesús, esta circuncisión del corazón, hemos entrado al nuevo pacto con Yahweh. Esto es algo que tiene una implicancia fundamental, y es que implica también haber entrado en todos los pactos anteriores de Dios. Entramos en el pacto edénico, en el pacto con Adán, con Noé, con Abraham, con Jacob, con Moisés, con David. Todos los pactos de la Torá, nosotros somos parte de esos pactos. Hemos entrado en todos los pactos que Dios hizo con su congregación, los pactos que Dios hizo con su pueblo a través de Cristo Jesús, mediante la circuncisión de nuestro corazón. Dice la Escritura: conoce pues que Yahweh, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y dice el profeta Daniel: y oré a Yahweh mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Todo esto significa que los que somos de Jesucristo estamos dentro del pacto, ya no somos gentiles, ya no somos goyim. Por esto, si miramos los evangelios, veremos que Jesucristo tuvo un mensaje solamente para los hijos de Israel. No tuvo de ninguna manera un mensaje para los gentiles, porque en Él ya no lo somos. Ya hemos sido injertados en el Israel espiritual a través de Cristo Jesús y hemos entrado en todos los pactos de Dios. Entendamos que no podemos anular los pactos antiguos, porque justamente es en ellos en los que hemos entrado por Jesucristo. Si entendemos correctamente quiénes forman parte de la congregación de los santos, quienes han entrado en pacto con Dios a través de Cristo Jesús, vamos a entender a qué nos debemos referir cuando hablamos de la reunión congregacional, que es el tema de este capítulo. Nos referimos a la reunión de los discípulos, de los santos, de los miembros de su nación santa, de los miembros del cuerpo de Cristo, de las piedras vivas que forman un templo santo para morada de Dios en el Espíritu, de sus sacerdotes, de aquellos redimidos por la sangre de Cristo, que es la sangre del nuevo pacto. Esta confusión ha venido por no haber analizado la Biblia en forma completa y haber armado la iglesia local sobre la base solamente de una incompleta interpretación del Nuevo Testamento. Porque la verdad es que Jesús no vino para abrogar la Torá de su Padre, sino que vino para cumplirla. Y en términos hebreos debemos entender que cumplirla significa hacerla y enseñarla correctamente, con la interpretación correcta. Y ni una tilde ni una jota de la Torá de Dios pasarán hasta que todo se haya cumplido, según Mateo 5, del 17 al 19. No podemos decir que la Torá de Dios fue abolida, anulada, crucificada o cumplida por Jesucristo para que nosotros no la cumplamos. Porque si Jesús la cumplió, no lo hizo para que nosotros no la cumplamos, sino para que tomemos ejemplo de Él y sigamos sus pisadas, porque no podemos decir que somos cristianos si no seguimos el modelo de Cristo. Por eso Yahshua decía: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La única manera de ser perfeccionado es haciendo y enseñando la Torá, las instrucciones de Yahweh Dios contenidas en su Torá, tanto la del Antiguo como la del Nuevo Testamento.
¿Qué clase de hijo es aquel que es enviado por su padre al negocio de su padre y cuando llega a los empleados les anula las instrucciones que le había dado su padre, el dueño de la empresa? ¿Qué clase de hijo sería Jesucristo si hubiera venido a anular la Torá de su padre? Esto es a decirnos que no debemos obedecer al Padre. ¿Qué clase de hijo sería Yahshua si nos viene a decir que no debemos obedecer al Padre porque Él mismo ya lo obedeció de manera suficiente? Por lo tanto, no hace falta ya que lo obedezca alguien más. ¡Qué barbaridad! A partir de esto, podemos entender cuál es nuestra relación, por ejemplo, con las fiestas, tan conflictiva. ¿Cuál es nuestra relación con las fiestas? Miren, la Iglesia Católica Apostólica Romana ha instituido la Pascua, por ejemplo. Y los cristianos evangélicos no quieren guardar la Pascua de Yahweh, porque dicen que está en Levítico 23, y Levítico 23 es el Antiguo Testamento y está abolido. Pero guardan la fiesta que instituyó la Iglesia Católica Apostólica Romana, Jueves Santo, Viernes Santo, sábado, domingo, comen huevo de Pascua, rosca de Pascua, hasta comen pescado los viernes, ayunan, en una fecha que no es la fecha a la que Dios nos ha citado. Entonces, ahora sí podemos entender cuál es nuestra relación con las fiestas ordenadas en la Torá, en Levítico capítulo 23. Entendemos que estas no son fiestas nuestras, no son fiestas nuestras. No son fiestas de los judíos, no son fiestas de los cristianos, no son fiestas de los católicos, no son fiestas de los evangélicos, son fiestas de Dios. Ahí lo dice clarito. Lea capítulo 23 de Levítico. Son fiestas de Dios y que Dios ha invitado a los miembros. Miren lo que le voy a decir, esto es para anotarlo. Son fiestas de Dios y Dios ha invitado a los miembros de su propia congregación a celebrarlas con Él. Con Él. Todos sus santos estamos invitados aún a su fiesta más simple, que es guardar el séptimo día como día de reposo santificado para Dios. Vemos entonces que estas fiestas están dadas para su familia, esto es para su congregación. También entendemos la razón por la que en la iglesia primitiva no había conflicto con el hecho de hacer participar o no de la cena del Señor a las visitas y a los nuevos, porque ellos sabían bien que había una reunión especial, íntima, solamente para los santos discípulos. En esas reuniones no había ningún inconverso, porque todos los que allí estaban tenían el corazón circuncidado en Cristo Jesús. Entonces, por lo enseñado en esta lección, donde hemos visto que existe una reunión congregacional de los santos, que es diferente de la reunión general abierta al público, hemos entendido que para esta última debemos buscar un modelo bíblico acorde al grupo que incluye esa reunión para que cumpla su propósito bíblico y sea productiva. Cualquiera de las formas, esa reunión abierta al público donde hay inconversos, gente simpatizante, seguidores, gente que todavía no está bautizada. Bueno, vamos a buscar el modelo bíblico que se adapte a esa reunión abierta al público. Pero ya hemos hablado del modelo bíblico de la reunión congregacional de los miembros santos. Así que espero que esta lección les haya resultado útil para aclarar muchos temas y para servir de base a la lección que sigue, la que vamos a estudiar la semana próxima. Por supuesto que les pido que manden su trabajo práctico de esta lección para aprobar este capítulo y al final aprobar toda la materia, o sea, todo el módulo, y finalmente aprobando los dos módulos, aprobar todo el curso y recibir
el diploma correspondiente. Siempre invitamos a los alumnos que pierdan alguna clase, que la pueden ver grabada on demand en la página de la Facultad Bíblica. Bueno, la tienen en vivo, y más abajo el pastor Enzo va subiendo clase por clase grabada para que usted pueda ver las clases que ya vio, probablemente las pueda repasar, y las que se perdió por algún motivo las pueda ver grabadas. Estamos para servirlo, estamos a su disposición. Así que lo que me queda es agradecerles a todos ustedes, darles las gracias por haber compartido con nosotros esta clase, e invitarlos, por supuesto. Decirles que los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresa a facultadbiblica.com.